Hola, ¿qué tal amigos? En este video te enseño cómo funciona toda la plataforma de HostGator por dentro, lo que es el panel de control para que tú puedas administrar tu hosting, tu dominio, configurar tu correo electrónico, cómo puedes instalar WordPress en un clic, lo que es el cPanel, absolutamente todo te lo explico en este video, así que vamos allá. Y bueno amigos, lo primero que te voy a estar enseñando es cuáles son los diferentes planes que tiene HostGator, y si tú ya compraste tu plan y te interesa ir a la parte en donde enseño cómo usar la plataforma dentro de HostGator para instalar WordPress, etcétera, por ahí te dejo lo que es el índice en la descripción de este video para que solo le des clic y vayas a esa parte que más te interese. Entonces continuamos. Aquí, como puedes ver abajito, tenemos los planes que actualmente tiene HostGator y yo te voy a resumir cuáles son las ventajas de cada plan y para qué te puede servir dependiendo en la etapa en la que tú te encuentres. Recuerda que te dejo un enlace en el primer comentario y también en la descripción del video con un cupón de descuento por si te interesa contratar alguno. El primero es el plan personal. En resumido, el plan personal te va a servir si tú eres una persona principiante que no sabes absolutamente nada de sitios web y quizás es la primera vez que vas a crear tu tienda en línea o tu página web para vender servicios o lo que tú quieras. Entonces, súper recomendado el plan personal si es que estás en cero conocimientos. De hecho, como puedes ver, el precio es un precio bastante económico, que es la mayor ventaja de HostGator porque te maneja precios súper baratos y además cuida mucho lo que es la calidad. Entonces aquí, como puedes ver, tiene 5 GB de SSD para que puedas guardar todos los datos de tu sitio web, porque una página web sinceramente no ocupa tanto espacio. Entonces 5 GB está muy bien. Además ya tienes lo que es el certificado SSL completamente gratis, que también viene en todos los planes. Y aquí con el plan emprendedor, que es el que sigue, pues aquí sí ya tienes un poquito más de experiencia. La única diferencia aquí es lo que sería el espacio para guardar archivos en tu sitio web. De hecho, el primero tiene 5 GB y este tiene 25 GB. Aquí el plan emprendedor también te puede servir. Donde vienen las principales diferencias más notables es en el plan negocio y en el plan turbo, porque en el plan negocios lo que te permite es crear varias páginas web. Aquí te lo enseño con la flecha, te lo dice aloja diversos dominios en el mismo plan. Los primeros dos planes solamente puedes alojar un dominio. Plan negocio ya puedes alojar varios dominios, es decir, varias páginas web dentro del mismo plan, y además tiene 50 GB de almacenamiento para guardar los datos de tus páginas web. Y por último tenemos el plan turbo, que también puedes alojar diferentes dominios, diferentes páginas web dentro del mismo hosting, y tiene 75 GB para que tú puedas guardar todos los datos de tu sitio web y es un poco más rápido. Aquí nos está diciendo que es 2 veces más poder de procesamiento. Recuérdalo, si estás comenzando, plan personal, plan emprendedor. Si ya tienes experiencia y quieres crear varias páginas web, pues yo te recomiendo plan negocios o plan turbo. Ahorita ya va a depender de ti de cuál plan quieras elegir. Entonces supongamos que vas a elegir el plan personal, dale clic aquí en contratar ahora. Y aquí viene también un punto muy importante que yo quiero recomendarte. Entre más tiempo lo contrates, sinceramente te vas a estar ahorrando más dinero. Yo personalmente, cuando contrato un plan de hosting, lo contrato a 3 años, ya que me estoy ahorrando más dinero. Entonces mi recomendación es que si lo vas a contratar, mínimo que sea 3 años para que te pueda valer la pena. Aquí vamos a seleccionarlo, simplemente lo seleccionas, 3 años, le das clic acá abajo, ir al carrito, y aquí viene la otra parte que también es bastante importante. Viene la parte de encuentra tu nuevo dominio, y aquí recuerda que HostGator te va a estar regalando un año de dominio completamente gratis. Lo único que tú tienes que hacer aquí es escribir el dominio, puede ser el nombre de tu negocio, etcétera. Aquí, como puedes ver, yo le puse tuempresa.com a modo de ejemplo, ahí me dice gratis, y dale clic a este botón azul. Vamos a darle clic, ahí está cargando, es solamente para ver que el dominio que tú pusiste esté disponible. Te tiene que aparecer buena elección y clic adicionar dominio.
y ahí como puedes ver ya hemos agregado el dominio. Después te aparece esto, la protección de dominio está activa. Esto déjalo, ya que va a cubrir tu información como tu nombre, tu dirección, para que no sea pública en internet. Esto es muy importante. Entonces después tenemos aquí simplemente la información del web hosting y listo. Ya no tenemos que mover nada más, amigos. Como puedes ver es bastante fácil. Y aquí a la derecha, ahorita voy a estar moviendo tantito la pantalla, tenemos lo que es el total del pedido. Y aquí solamente dale clic al botón amarillo que dice continuar con la identificación. Después de esto te va a mandar a que tú puedas crear una cuenta. Como puedes ver ahí me apareció, voy a mover la pantalla y me está diciendo identificación. Si tú ya tienes una cuenta, simplemente le vas a dar clic acá al lado donde dice ya soy un cliente, y si eres nuevo simplemente vas a rellenar los datos. Acá te pide correo, confirmar tu correo, tu celular y tu contraseña para que puedas acceder a tu cuenta. Tienes que palomear esto y listo, clic abajo en crear tu cuenta. Después, amigos, te va a pedir que tú agregues tu dirección y después de eso ahora sí te va a mandar a que tú puedas pagar. Aquí tienes varios métodos de pago: tarjeta de crédito, PayPal, en efectivo, etcétera. Los más rápido que yo te recomiendo es tarjeta de crédito o PayPal y se activa en el momento. Solamente selecciona tu medio de pago, rellena los datos y por último clic en finalizar compra. Después de esto te va a llegar un correo en donde vienen los datos del acceso al hosting, también vienen algunas guías, etcétera. Recuerda tu usuario y tu contraseña, porque ahorita lo que sigue es el tutorial en donde te enseño cómo funciona por dentro toda la plataforma de HostGator. Y bueno, amigos, para entrar al panel de control de HostGator te vas a la página principal y aquí en la parte de arriba, como te lo enseño con la flecha, viene el icono de persona y tú le vas a dar clic y dice portal de cliente. Clic en entrar, se te abre esta ventana y simplemente ingresa tu correo, tu contraseña. Clic aquí en no soy un robot y por último en ingresar y ya estamos dentro de la plataforma del panel de control de HostGator. Y aquí al momento que tú inicies sesión vas a estar viendo lo que tú tienes contratado. Como puedes ver, aquí me aparece a mí que yo tengo este dominio y también este otro dominio. Ahí te los enseño con la flecha. Entonces, a primera instancia, eso es lo que tú vas a estar viendo. Recuerda que el menú lo tienes aquí a la izquierda y aquí tienes primero sitios web, que es lo que estás viendo ahorita. Después tienes correos, dominios y por último hospedajes y servicios. Entonces, si tú quieres administrar tus sitios web, simplemente le das clic aquí, que es la pestaña donde al momento de iniciar sesión es lo que aparece primero, y tienes este apartado que dice cPanel. Entonces, si tú quieres configurar tu sitio web, simplemente le das clic acá en cPanel, por ejemplo este de Ahmed, vamos a darle clic y se te va a abrir otra ventana. En esta ventana, como puedes ver, podemos administrar todo lo referente a el hosting de nuestro sitio web. Entonces aquí tú puedes crear un plan de correo electrónico. También tenemos lo que son archivos. Tú puedes administrar los archivos y eliminar cualquier archivo que esté dentro del hosting. Si le damos clic, aquí se nos abre esta parte. Recuerda que todo lo que tú vayas a administrar en tu hosting está dentro de esta carpeta que se llama Public HTML. Vamos a darle doble clic y aquí nos aparece lo que actualmente tiene, en este caso el hosting. Entonces aquí si tú lo quieres eliminar, lo quieres editar, lo puedes hacer. Después tienes lo que son las imágenes, privacidad del directorio, el uso del disco, para que tú puedas monitorear cuánto tú llevas usado de tu disco duro. Si le damos clic, aquí te va diciendo el uso que tienes. Como puedes ver, aquí realmente yo casi no he utilizado este disco, y ahí tienes que ir monitoreando. Disco de red, por si tú te quieres conectar por internet y acceder directamente al disco. Cuentas de FTP anónimo, asistente de copia de seguridad, también por si quieres hacer algún respaldo de tu sitio web, copias de seguridad. Aquí tenemos lo que son las bases de datos, PHPMyAdmin, base de datos MySQL. Esto es si tú lo sabes configurar. Si no, no te preocupes, porque tú puedes instalar WordPress de forma muy sencilla sin tener que meterte a tanta configuración. Solamente te estoy dando aquí el review del cPanel. Tenemos el apartado de dominios. Aquí tú puedes redirigir, puedes editar dominios adicionales, también puedes agregar subdominios, poner un alias a un dominio. Entonces todo esto está interesante. Recuerda que si
no sabes hacer nada de esto, no te preocupes. También puedes ver tutoriales en YouTube más avanzados que te van a estar explicando cada cosa. Igual si quieres que yo te lo explique más al detalle, coméntalo para que yo lo pueda tomar en cuenta. También tenemos la métrica o también lo que son los datos de las visitas que ha tenido tu sitio web, los errores que tiene tu sitio web, el ancho de banda también, acceso sin procesar, etcétera. Todo lo que son las métricas de las visitas, etcétera, lo ves en este apartado de métricas. Después tenemos seguridad. Te digo, eso es un poco más avanzado, bloqueador de IP, protección de lance directo. Aquí puedes ver cómo está el estatus del certificado SSL, que normalmente no da problemas. Y aquí tenemos el apartado de software, que este sí se utiliza más que nada para instalar lo que sería WordPress. Aquí tenemos este que dice WordPress Manager bis obstáculos. Entonces, si tú le das clic aquí, puedes instalar WordPress súper rápido. En el botón que dice instalar, vamos a darle clic. Aquí tú de forma súper rápida puedes instalar WordPress. Simplemente seleccionas la URL, AMED por ejemplo, HTTPS, después configuración del sitio, el nombre del sitio, todo lo puedes dejar como está y después lo puedes cambiar. El usuario, puedes cambiar lo que sería para poner el usuario que tú gustes, también la contraseña que tú quieras. Puedes seleccionar el idioma, en este caso siempre yo selecciono español. El plugin también, si alguno de estos plugins tú los conoces, los puedes seleccionar para que ya se instalen. Yo solamente dejo este que ya viene por defecto y listo, realmente no tenemos que hacer nada más. Por último, le das clic aquí al botón que dice instalar para que ya se instale lo que sería WordPress de forma muy rápida. Y bueno amigos, eso es el apartado de sitios web. Ahora te voy a estar explicando este que dice correos. Vamos a darle clic y aquí tú puedes gestionar todos los correos que tú quieras configurar. Por ejemplo, este que dice amed.com.mx, yo puedo crear un dominio. Aquí lo primero que me dice es definir plataforma de correos. Si nosotros le damos clic, ahí está cargando, se nos abre esta ventana y lo primero que vemos aquí es que nos dice que podamos elegir un plan. Recuerda que esto es por si tú quieres utilizar un correo más avanzado, pero no es gratis, sino que te lo van a estar cobrando. Ok, aquí igual dice pruébelo gratis, etcétera. Entonces, hasta la parte de acá abajo, como puedes ver, dice prefieres usar un webmail básico de cPanel. Yo te recomiendo que igual si eres principiante mejor actives este. ¿Por qué? Porque no cuesta nada, es gratis y sinceramente, digamos, si tu empresa ya lo necesita, pues contrata cualquiera de estos tres, ¿ok? Pero si no, empieza con este y simplemente darle clic aquí que dice activa correo electrónico básico de cPanel. Vamos a darle clic. Acá dice continuar como cPanel y vamos a darle clic acá a continuar como cPanel. Y nos aparece este mensaje, correo electrónico activado, y clic aquí donde dice añadir cuenta. Ahí igual está cargando y aquí podemos nosotros crear una cuenta de correo electrónico ligado ya al dominio. Entonces aquí voy a poner por ejemplo contacto y va a ser arroba el nombre de mi dominio, que sería amed.com.mx, y aquí yo puedo poner cualquier contraseña. Listo, como puedes ver ya ingresé la contraseña y aquí abajo donde dice capacidad megas es lo que tú le vas a estar asignando de espacio. Por ejemplo, puede ser 500 megas, 1000 megas, etcétera. Supongamos que yo le quiero asignar 500 megas de capacidad, pues simplemente le ingreso ahí 500 megas, o también simplemente lo puedes dejar ilimitado. Ok, yo de preferencia te recomiendo que le asignes una capacidad para que después te des cuenta que ya se está llenando y lo puedas limpiar. Entonces vamos a asignarle 500 megas y simplemente aquí donde dice crear cuenta de correo vamos a darle clic. Ahí está cargando para que ya esa cuenta de correo se cree. De hecho acá nos aparece el mensaje, casi no se ve porque aparezco yo ahí, pero dice que ya se creó el correo electrónico. Y listo, simplemente vamos a darle clic a este botón que dice volver a la lista. Vamos a darle clic y acá nos va a aparecer en este caso ya el correo. Dice lista de correos y te aparece el correo que hemos creado. Entonces aquí por ejemplo si tú quieres acceder a tu correo le das clic a este botón que dice ver correos, se te va a abrir otra ventana y aquí ya se te va a abrir la ventana del correo. Acá te dice que tú elijas un administrador de correo, tú puedes elegir este RunCube o Horde, el que tú quieras.
Entonces vamos a darle clic aquí donde dice Open y ahí se va a abrir. Y como puedes ver, listo, ya este sería el correo que hemos creado. Si nosotros mandamos un correo a esta dirección, aquí nos va a aparecer y desde aquí tú puedes administrar tu correo ya ligado a tu dominio de tu página web, de tu empresa, etcétera. Y bueno amigos, a continuación vamos a estar viendo el apartado de dominios. Vamos a darle clic y aquí puedes gestionar absolutamente todo sobre tus dominios. Aquí yo tengo dos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo este botón que dice configurar dominio. Aquí puedes administrar los DNS. Vamos a darle clic y ahí está cargando. Como puedes ver, acá nos está diciendo dominio configurado en otra plataforma. En este caso yo este dominio lo tengo apuntado a otra empresa de hosting, pero si tú quisieras cambiar la plataforma también lo puedes hacer aquí desde este botón que dice cambiar plataforma. Ahora, si tú compraste el hosting y el dominio aquí en HostGator, simplemente, por ejemplo, este que dice ofertasgeniales.com, yo el hosting y el dominio los compré aquí en la misma empresa, y si le damos clic en configurar dominio, te va a aparecer así, dominio configurado en la plataforma del sitio web, y te va a aparecer HostGator así como tú lo estás viendo en pantalla. Recuerda que si tú quisieras cambiar de plataforma, es decir, solamente el dominio apuntarlo a otro hosting de otra empresa, pues le puedes dar clic aquí donde dice cambiar de plataforma y allí ingresa los datos para que ya se pueda configurar lo que son los DNS. Ahora, como puedes ver, acá tenemos este otro botón que dice administrar. Aquí, como puedes ver, nos aparece configurar dominio, que es lo mismo que ya vimos anteriormente. Después, editar información de contacto. Aquí te va a aparecer toda tu información, nombre completo, dirección, teléfono, etcétera. Después tenemos Protect ID. Aquí prácticamente es donde tú proteges toda tu información. Si tú le das clic aquí, como puedes ver, está diciéndote que está activado. Si le das clic en desactivar, toda tu información se va a ver en internet. Entonces siempre tiene que estar activado este de protección ID. Vamos a regresar a la parte de aquí de dominios y tenemos este otro que dice bloqueo de registro. Esto quiere decir que si cualquier persona o incluso tú quieres cambiar tu dominio a otro hosting, no lo puedes hacer porque está precisamente bloqueado. Vamos a darle clic. Entonces, mientras esta opción esté activado, ahí como puedes ver nos marca activado. Nadie más va a poder registrar tu dominio porque precisamente pues ese dominio te pertenece solamente a ti. Después tenemos este apartado que dice administrar suscripción. En este caso es si lo quieres cancelar, etcétera. Ahí debería de aparecer la fecha del producto. Ahí aparece producto del dominio, estatus está registrado. Aquí tú puedes ver pues cuándo se va a renovar, la fecha en la que lo contrataste, el ciclo de suscripción, todo lo relacionado. Entonces aquí igual puedes cancelar la suscripción, etcétera. Y por último tenemos este apartado de generar clave EPP. ¿Qué significa esto? Que si tú quieres tu dominio moverlo a otra empresa de hosting, necesitas esta clave para que tú lo puedas hacer. De lo contrario no lo vas a poder realizar. Entonces si tú la quieres generar, pues simplemente le das clic aquí para que ahora sí ya pues tu dominio lo puedas mover a otra empresa de hosting y administrarlo con cualquier otra empresa que no sea HostGator. Y por último amigos, tenemos este apartado que dice hospedajes y servidores. Aquí vamos a poder ver lo que sería el hosting y también poder administrarlo. Tenemos esto que dice crear sitio web. Si tú le das clic vas a poder comenzar a crear una página en línea. Entonces aquí te dice que puedas elegir un dominio, etcétera, y aquí tú puedes crear un sitio web bastante fácil. Después de esto amigos tenemos configurar correo electrónico, que ya lo hemos visto, cPanel, que también ya lo vimos, modificar contraseña del cPanel. Recuerda que también tú aquí lo puedes cambiar. Tenemos lo que es el backup. Si nosotros le damos clic, acá te va a estar dando dos opciones. Tú puedes elegir esta de azul que dice backup portal de cliente. Si tú le das clic, aquí tú puedes hacer una copia de seguridad en este botón que dice realiza una copia de seguridad de todo tu sitio web para no perder tus datos. Después tenemos modificar plan y el ciclo del plan. Por ejemplo, aquí te dice que actualmente yo tengo el plan personal. Si tú lo quieres subir al plan emprendedor, aquí simplemente le das clic cambiar plan.
¿sale? Entonces aquí tú puedes subir el plan de forma bastante rápido. Después tenemos este otro botón, amigos, que dice administrar. Ahí te lo enseño con la flecha. Vamos a darle clic y aquí realmente viene casi lo mismo: crear sitio, cPanel, modificar contraseña de cPanel, y viene algo que no hemos visto, que es certificado SSL. Si tú le das clic aquí vas a poder ir viendo si el certificado está activo o no. En este caso, como puedes ver, dice falla en validación porque yo lo tengo apuntado a otro hosting. Entonces es muy importante para que tú cheques que todo esté correcto, e incluso para activarlo por primera vez tienes que venir aquí para que tú lo puedas activar. Este apartado que dice acceder al sitio web, que no sé por qué lo da hasta aquí, está muy metido, pero si tú le das clic aquí te manda a lo que sería tu página web. Después modificar plan, el ciclo, ya lo hemos visto, y configurar correo también. Y acá tienes esto que dice realizar copia de seguridad. Si tú le das clic te va a mandar a lo mismo que ya hemos visto. Y listo, amigos. Recuerda que desde aquí tú puedes administrar absolutamente todo: tus dominios, tu hosting, crear tu sitio web, instalar WordPress, etcétera. Entonces es bastante fácil, como tú lo pudiste ver. Recuerda que si tienes alguna duda en este momento, te invito a que me escribas un comentario para que yo te pueda responder. Me gustaría pues ayudarte a cualquier duda que tú tengas. Por último, amigos, recuerda que por ahí te voy a estar dejando el cupón para que tú lo puedas aprovechar, para que puedas comprar tu hosting y tu dominio con un descuento aquí en HostGator. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela. Te invito a que te suscribas a mi canal, es completamente gratis, y por ahí también tienes mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir. Cualquier duda, escríbela ahorita en los comentarios para que te pueda ayudar, y te veo en el próximo video.